El Diván de Chus, un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. Hay gente que vive en función de generar una imagen positiva de nosotros mismos y eso, pues puede llegar a ser estresante y provocar muchísima ansiedad. Hay personas que viven de esta manera y están en permanente estado de alerta y por tanto corren el riesgo de meter la pata, de que se les vea un poco el plumero. Hoy vamos a hablar del bienquedismo. Yo no conocía el síndrome tal cual, siempre conocemos a personas, pues que les gusta quedar bien absolutamente con todo el mundo, pero no sabía yo que exactamente existiera un síndrome. Pues de ese síndrome del bienquedismo, que también se llama, y ya nos contará Chus por qué, el síndrome de la niña buena. Hola Chus, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días a todos. Te decía yo que yo no conocía que existiera, yo no sabía que existiera un síndrome del bienquedismo, de esos bienquedas que los hay por todos los lados, ¿no? Abundan mucho, ¿no? Vamos a empezar por la definición. Vamos a definir la figura del bienqueda. Vamos a ver. Primero, aquí vamos a puntualizar. El síndrome del bienquedismo no existe como tal. Esto es una cosa que yo me he inventado. Como decimos en mi tierra, Madin feito na casa. Perdona, Madin feito. Madin infeito na casa quiere decir fabricado en casa, en gallego. Muy bien, venga. Madin feito na casa, o sea, hecho en casa, ¿vale? Bien. ¿Por qué esto? Porque es algo que me encuentro yo en la clínica muy habitualmente. Y entonces ya, para ser prácticos y denominarlo de alguna manera, yo le he denominado así. Hay que decir que no es un síndrome como tal. Un síndrome tiene más relación con una enfermedad, ¿vale? Sino que es un nombre más popular que yo le he dado a un tipo a un patrón de conducta determinado que he observado, como os digo, un montón de veces en mi consulta. También se denomina por ahí, en algunas publicaciones que yo he visto, el síndrome de la niña buena. Y nos podemos preguntar, de hecho me lo han preguntado el otro día, dice, ¿por qué hablas de la niña buena? ¿Por qué en femenino? ¿Es que no hay niños buenos? Pues sí, efectivamente también hay niños buenos. Por eso yo le he denominado el síndrome del bienquedismo, porque de alguna manera no alude a un género determinado como el tema de la niña buena. No es exclusivo del género femenino, pero hay que decir que sí está influenciado por los roles de género que desde nuestro pasado han creado expectativas diferentes para hombres y para mujeres, con etiquetas que, como todas las etiquetas, son totalmente reduccionistas, pero nos tipifican de una manera determinada sin dejarnos ver nada más al respecto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de esos roles de género, implica que hemos de encajar en lo que se espera de una niña buena. Entonces todos sabemos más o menos qué implica, ¿no? Tiene que ver con roles que están establecidos en nuestra familia de origen. Esto es súper importante, tiene una relación directa siempre que hacemos un sociograma para ver la historia familiar de ese sujeto, vemos cómo es la configuración familiar de los padres, de los hijos, y en función de esto cada uno tiene un rol. Está el rol de la hija parental, por ejemplo, que es la hija que suele adoptar papeles de madre sustituta, por ejemplo. Está el peque, que es el hijo pequeño, que se denomina además así el peque. Hay incluso síndromes que tienen relación con la colocación jerárquica familiar. Por ejemplo, el síndrome del príncipe destronado hace referencia al mayor, al hijo mayor, que cuando nace el pequeño se destrona totalmente y da una patología de celos, ese tipo de cosas. Entonces, estos roles que se establecen en nuestra familia de origen tienen que ver también con ese rol de la niña buena. Luego influyen las creencias que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida sobre cómo tenemos que ser, yo niña buena, cómo tengo que ser. Y esas creencias también tienen que ver con la etiqueta que nosotros llevamos. Esto es muy, muy habitual en consulta, que por ejemplo me diga una persona, pues es que yo soy la chapuzas.
O el chapuzas, ¿no? Soy el chapuzas de la familia. O soy, pues la niña buena de la familia. O soy la cuidadora, me decía ayer una chica, ¿no? Soy la cuidadora familiar. Entonces, son esas etiquetas que nosotros llevamos, que no somos conscientes de ellas, pero aunque sea de una manera inconsciente o involuntaria, condiciona muchísimo la conducta que nosotros vamos incorporando a lo largo de nuestra vida ya en la edad adulta. O sea, todo esto da lugar a unas actitudes que la mayor parte de las veces son actitudes y conductas que no nos benefician en nuestro bienestar de adultos y que muchas veces no somos conscientes de ellos. Entonces vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida más y más creencias de esas que lo que nos hacen es perjudicarnos, es decir, porque vamos como llenando la mochila, ¿no? Empieza, como te comento, con roles que están establecidos en nuestra familia de origen. Esto no se hace de una perspectiva consciente, voluntaria, se hacen de manera involuntaria. Imagínate, te pongo un ejemplo, la típica familia, que son muchos de familia, y entonces los padres le empiezan a dar roles a los hijos mayores para que ayude en el contacto del resto de la prole, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es muy típico lo de la hija parental, el rol de hija parental, que es como una madre sustituta, suele ser la mayor o el mayor que se ocupa del cuidado de los otros para ayudar a la madre. Probablemente luego será una persona como muy cuidadora en su vida también, que cuidará a sus hijos, al vecino, al marido y a la madre del cordero. O sea, empieza definiendo un rol a través de la familia de origen, pero luego, una vez que ya nos vamos haciendo mayores, seguimos con el mundo de los iguales, luego el colegio, luego ya la adolescencia, la juventud y la madurez. Ahí vamos estableciendo creencias nosotros mismos de una manera involuntaria que vamos incorporando, que es lo que tú dices, Elena, que a medida que nos vamos haciendo mayores tenemos que hacer las cosas bien. O las cosas que se espera de nosotros. Exactamente. Que se esperan de nosotros muchas veces o que nosotros creemos que se esperan de nosotros. Cuidado con esto, que es muchísimo más complejo. Por ejemplo, yo tengo celos de mi hermano. Vamos a suponer un ejemplo típico de consulta a una persona que tiene celos de un hermano o hermana, da igual, porque, bueno, casi siempre hay celos entre el primero y el segundo, casi siempre hay celos, bien del primero o del segundo, viceversa o mutuamente, ¿no? Entonces, normalmente el segundo suele ser contrario al primero. Si el primero, por ejemplo, el hijo primero, hija, es un follonero, ¿vale? Una persona muy trasta, el típico niño, un poco hiperactivo, no sé qué, el segundo es maravilloso. Súper disciplinado, tal. ¿Por qué? Porque aprende del primero. O sea, si la mamá y el papá le echan una bronca al primero porque es un desastre, el primero dice, ostras, para que me quieran, todo esto tiene que ver con el amor, para que me quieran mis padres, yo sé que como mi hermano lo hace mal y le echan la bronca a mi hermano, pues entonces yo voy a ser la buena, por ejemplo. Voy a ser buena estudiante, voy a ser buena. Los padres aquí a lo mejor no tienen nada que ver. Eso estaba pensando yo, pero ¿qué papel jugarían ahí los padres? Porque tendrían que intervenir de alguna manera, ¿o no? Sí, pero normalmente, por ejemplo, cuando tienes un hijo que es un poco desastre, vamos a decirlo así, desastre en términos generales, o sea, quiero decir, desastre académicamente, muy movido, todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Acapara la máxima atención de los padres, ¿vale? Entonces, el segundo, si es buenín, vamos a decirlo así, pues como es tan buenín, se queda relegado, porque lo hace todo bien, ¿vale? Y los padres siguen teniendo la máxima atención en el que lo hace fatal, porque los padres están un poquito fritos, ¿vale? Entonces, pues, porque suele ser un niño que no duerme, que es súper travieso, que no estudia, todo. Pero fíjate que yo creo que a la larga, a quien se perjudica es al buenín, creo. Claro que se perjudica el buenín, porque el buenín, por muy buenín que sea, nunca es suficientemente buenín. O sea, él mismo empieza a generar una serie de carencias, de querer hacerse notar, porque ve que por mucho que haga nunca es suficiente. Y aquí vienen las creencias que yo comentaba antes, que vamos incorporando creencias a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, yo no soy suficiente, ¿vale? Porque
Siempre tengo que demostrar absolutamente todo. Y por muy bien que lo haga, nunca llego a ese estatus de poder, por decirlo de alguna manera, para ganar, lógicamente, la complacencia, en este caso, con este ejemplo, de papá y mamá. Pero empezamos con la complacencia de papá y mamá y luego es la complacencia de los amigos, la complacencia de tal. Ahí viene el bienquedismo, o sea, tengo que quedar bien para sentirme satisfecha conmigo misma, porque yo me valido en función del criterio que tengan los demás de mí, no del mío propio. En el fondo hay un gran problema de identidad. Vale, has puesto un ejemplo muy claro que se repite y seguro que todos conocemos casos en ámbitos familiares, pero fuera de la familia, en ámbitos, en un círculo de amigos, por ejemplo, o en círculos de trabajo, ¿cómo se manifiesta un bien queda, el típico bien queda? ¿Qué actitudes suele tener? Pues primero, un bien queda no es asertivo. La mayor parte de las veces decimos asertivo que su comunicación es muy pasiva, es una persona sumisa, es una persona que intenta complacer siempre, sobre todo evita el conflicto, ¿vale? Tiene grandes dificultades para manifestar su opinión. No hablamos de imponer, hablamos simplemente de manifestar, bueno, pues tú eres del Barça y yo soy del Madrid y yo te cuento porque soy del Madrid, bla, 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 y ya está. No, en este caso yo me callaría porque yo sé que tú eres del Barça y entonces creo... Volvemos a lo mismo. Creo, me lo imagino, cuidado con esto. Me imagino que tú crees, todo esto es imaginación más imaginación, que si yo manifiesto mi opinión, tú te vas a enfadar conmigo. O sea, voy a crear un conflicto porque tú y yo no somos del mismo equipo. Entonces, por miedo al conflicto, que detrás de todo esto lo que hay siempre es miedo, pues ay, fíjate, pues es que el Barça, la verdad, a mí también me encanta, por ejemplo, ¿vale? Y por dentro estoy diciendo, hombre, la mierda de Barça. O sea, este Piqué, me tiene hasta el gorro. O sea, claramente no tiene nada que ver con esto, ni con lo que yo pienso, entonces no tengo criterio propio. Y cuando nos encontramos a una persona así, ¿no conviene decírselo? No lo sé. Fácil, esto no se ve, No. Esto no se ve a simple vista. Que se repite constantemente una y otra vez y que dices, joder, es que no sé, me parece, a mí ese tipo de personas me parece como que les falta un poquito de alegría en la vida y de salsa, ¿no? Sí, pero no es tan fácil, no es tan fácil porque, a ver, la gente no es tonta. Repito, esto no son procesos conscientes, son procesos que uno los ve cuando está en terapia después de analizar muchos comportamientos, porque lógicamente uno de los efectos negativos que tiene esto es que las relaciones interpersonales, no solamente de amigos, de pareja, de familia, se dificultan muchísimo, porque cuando tú no eres honesto contigo mismo para decir lo que piensas, mantenerlo, defenderte también de los demás, que todo esto tiene que ver con la autoestima y la asertividad, y simplemente me voy dejando llevar por lo que se espera de mí, o por lo que es deseable, o por lo que no me voy a enfadar, no vaya a ser que pase algún tipo de, no sé, algún tipo de perjuicio, etcétera, etcétera, para no salirme de ese molde, ¿no? De esa especie de status quo que yo creo que me corresponde, ¿no? Esto no es fácil de detectar, porque además tampoco se hace todo el tiempo, depende de las circunstancias, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo. El otro día en consulta venía una madre con una hija, la hija se quería separar y la madre no quería que se separara. No quería que se separara porque la madre tenía a la hija muy bien colocada y si se separaba se descolocaba. Espera, es que no puedo resistir el preguntar, ¿qué pinta la madre en una separación? Vale, pues ahí empiezas a ver ya que este tipo de conductas también están muy ligadas a una dependencia emocional. Ah, Vale. Y una persona es dependiente emocional porque ya lo es per se y probablemente con algún miembro de su familia. Y aquí vamos a algunas cosas que hemos comentado en alguna ocasión, que las familias deben de incentivar la independencia y la autonomía de sus miembros. Pero esto va en contra de lo socialmente establecido, porque una familia piña es fantástica, porque estamos ahí todos unidos y yo estoy con mi hijo y con mi hija, nos llamamos 20 veces al día, cualquier decisión va a depender de mí, yo madre.
por ejemplo, ¿no? No, eso no es sano. Yo sé que tiene mucha buena prensa, ¿vale? Es un poco como la familia de los gitanos, van todos juntos al tropel, pero no es, esto no es así. Desde un punto de vista psicológico, una madre y un padre deben de estar ahí, obviamente, permanentemente, pero deben de favorecer la independencia de los hijos, siempre. Entonces, ahí está la madre, el ejemplo que te iba a poner, con la hija, cuando la hija es la que quiere separarse, pero la madre le dice, hija mía, ¿sabes qué error vas a cometer? Porque lo que hace la mano derecha no tiene por qué saberlo la izquierda. Y a mí aquello me puso los pelos de punta, no, lo siguiente. Digo, ¿cómo dice usted? Que lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Si es así, los trapos sucios se lavan en casa. Otra cosita, ¿no? Que también dijo. Y claro, yo desde mi punto de vista como psicóloga clínica digo, esto es casi esquizofrénico. Si la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y viceversa, es tan sencillo como que yo me parto por la mitad, porque vivo algo que es totalmente, no es consonante con mis creencias. En este caso era conveniente seguir con ese matrimonio, daba igual que ella fuera feliz, ¿no? Porque hubo un momento que ella le dijo, bueno, mamá, ¿y el amor? Que ella le decía, pero vamos a ver, es un hombre estupendo, no te pega, no bebe, viaja mogollón, tienes una visa oro, tus hijos están casi criados, ¿para qué te vas a separar? Es que no lo entiendo, porque a fin de cuentas, cuando ella le dijo, bueno, mamá, ¿y el amor? El amor al cabo del tiempo, todo lo mismo. Pues búscate un amante y si no te llega uno, 2. Bueno, se me están poniendo los ojos con chiribitas. Esto es un caso real de aquí de la consulta de hace muy pocos meses. ¿Y la madre viene porque la hija insiste en que le acompañe su mamá o eso es habitual? Normalmente este tipo de madres que son un poquito tocahuevos, yo lo digo así de claro porque las madres que son excesivamente cohesivas, de verdad que yo las amo en el sentido de que sé que lo hacen con la mejor de sus intenciones, obviamente, claro que sí, ¿cómo voy a dudar de esto? Pero no se dan cuenta que están entorpeciendo la vida autónoma de sus hijos. Ellos tienen que cometer errores, ellos tienen que darse cuenta. Yo soy madre y esto lo sé, a mí me encantaría evitarle a mis hijos muchas de las cosas por las que transitan, pero también sé que mantenerme al margen les ayuda en su desarrollo. Entonces yo siempre digo, bueno, yo me quedo aquí en la trastienda con las tiritas para cuando se necesite, porque sé que la bofetada va a ser criminal, pero las mismas que me he dado yo o similares, espero que por lo menos sean diferentes, ¿no? Pero eso forma parte del desarrollo. Entonces yo creo que se ayuda más estando ahí, pero entre bambalinas y favoreciendo muchísimo la autonomía de los miembros y que una persona se dé la libertad de ser ella misma. Esto me parece absolutamente fundamental, pero esto vende poco, ¿eh? ¿Cómo que vende poco? Hay mucha gente que esto que estoy diciendo yo no le gusta. Ya es que escuchar las verdades a veces no nos hace ninguna gracia. Yo estoy hablando, además, quiero decirlo, única y exclusivamente desde una perspectiva de salud mental, ¿eh? Claro. Como psicóloga clínica. No manifiesto ni que sea ni bueno, ni malo, ni mediano, ni irregular. Yo, una de las máximas de mi vida es que mi libertad termina donde empieza la del otro. Entiendo casi todo, respeto casi todo, pero mi obligación es decir, desde una perspectiva de la psicología, lo que es favorable o menos favorable. Vale, es que tú lo has explicado desde el punto de vista como psicóloga clínica, pero yo, que no soy psicóloga clínica, como ciudadana, como mujer, como madre también, no entiendo esa actitud. Uh-huh. El tener que acompañar, y es cierto lo que tú decías, a nadie nos gusta como padres, como madres, que nuestros hijos sufran, pero es que es un camino, es una transición por la que tienen que ir y es de lo que van a aprender, evidentemente. Yo creo, nosotros estaremos ahí para ayudarles en lo que quieran, pero hombre, intervenir de esa manera tan agresiva desde mi punto de vista y tan insistente a mí no me seduce nada, no me llama la atención. Creo que es negativo para ellos, pero bueno, oye, que haya cada cual. Y madres que he tenido que me vienen a decir si, por favor, que le diga a sus hijas que no vayan al ginecólogo, por ejemplo,
¿Por? Esto me ha pasado también. ¿Y por qué no tienen que ir a... Perdón, es que no sigas por ahí porque es que no dejo de alucinar. ¿Por qué no se va a ir al ginecólogo? Pues Perdón. evidentemente esto era una madre muy religiosa, que ella entendía en sus creencias, volvemos a las creencias, que son súper importantes, ella entendía que si iba al ginecólogo y le daba anticonceptivos era una carta blanca para que tuviera sexo con su novio. Entre paréntesis, lo que la madre no sabía es que la hija llevaba teniendo sexo con el novio desde el minuto cero. En el siglo XXI. Siglo XXI de eso nada, señores y señoras, por Dios, que las mentes no van tan rápido ni como va la tecnología, ni como va todas las cosas que creemos que deben de existir, que nosotros llevamos en nuestro ADN un montón de creencias heredadas, muchas inconscientes, aunque uno vaya de moderno por la villa y vaya de paritario y vaya de demócrata, eso no tiene nada que ver. Pero esos roles de género que se establecen en nuestra familia de origen, que da lugar después a una serie de creencias incorporadas más tarde, lo llevamos a fuego, lo llevamos ahí, tatuado. Y esto se ve cuando se hace una terapia. Claro, pero hasta entonces, pero como hay tanta gente que decide no pasar por terapia, vaya, los motivos de cada uno, ¿no? Pero es verdad que el autoconocimiento, pues se lleva a cabo, se produce después de pasar por procesos de este tipo, ¿no? El autoconocimiento, el conocerse a sí mismo, es fundamental, pero bueno, no sé, me llama muchísimo la atención lo que cuentas. Y luego además, fíjate, todas estas cosas venden mucho. ¿Cómo no va a vender una niña buena? ¿Una niña buena qué es? Una niña buena es complaciente, obediente, responsable, no se enfada, no da problemas, se adapta, se amolda, tiene un carácter fácil, es fantástica, perfecta, tiene una conducta ejemplar. Pero eso lo que nos dice es que lo que pretende esa persona es caer bien a todo el mundo. Exactamente. Pero hay que ser consciente de que no puedes caer bien a todo el mundo, que es que eso es imposible. Claro. ¿No? Y eso tiene mucho que ver con la autoestima, imagino. Totalmente. Date cuenta que en el momento que yo no soy yo, o sea, y tiene que ver también con la honestidad personal. Yo entiendo que la honestidad es un concepto que está un poquito pasado de moda, pero a mí me parece fundamental en el desarrollo de un individuo, que una persona se dé el lujo y la libertad de ser honesta con ella misma. Honesto, ¿vale? Entonces, yo soy yo y mis consecuencias, y yo creo en función de mi identidad que tengo que ejercer, quiero ejercer la libertad que me acoge de poder manifestarme en función de lo que yo creo y de lo que yo considero. Por supuesto, siempre con una actitud abierta, flexible, para que puedas aprender de los demás, para que puedas incluso cambiar de punto de vista. Si no sé, pues al final tú me hablas del Barça Maravillas, cosas que yo no sabía, e igual cambio de opinión, ¿vale? O sea, no hay que hacer las cosas desde una perspectiva rígida, manteniendo... No hay que hacerlo así. Pero yo funciono según mi identidad, según mis creencias, según lo que yo considero, que por supuesto todo esto tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando con la vida del individuo. No, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que mi madre me decía, yo te he educado como me ha educado a mí mi madre, ¿vale? Pues es un precepto que yo no comparto, porque mi madre ha sido producto de su generación, de sus circunstancias, que no tiene nada que ver conmigo, y yo hay muchas cosas que ha hecho mi madre que me las quedo porque las comparto plenamente, pero otras muchas que he tenido que cambiar en mí y en la educación de mis hijos, porque en mi propia evolución yo me he dado cuenta de que esto no lo quiero, esto sí, esto no. Todos debemos de hacer una criba, y de hecho cuando estamos en la edad adulta, por eso digo yo muchas veces que todos deberíamos de pasar por un proceso terapéutico para darnos cuenta de todo esto, de todas estas cositas que estamos hablando ahora. Cuando estamos en la edad adulta hacemos una criba para fomentar nuestro criterio propio, y eso es lo que tenemos que formar, nuestro criterio propio, que es como una especie de filtro
que cuando yo recibo todas las afirmaciones de los demás, del resto del mundo, afirmaciones, opiniones, creencias, yo las paso por mi filtro personal, me quedo con lo que me interesa, con lo que no. O sea, así tenemos que evolucionar. Entonces yo en esa criba, cosas que yo he heredado, que llevo en vena, ¿vale? Que son todos esos roles, todas esas creencias, me quedo con lo que me interesa, que yo comparto, y lo que no, lo cambio. No es como yo vengo de allí y allí me han dicho que esto es así, pues a muerte con esto porque me lo ha dicho mi madre. Pues no, mi madre tenía sus razones, su estilo de vida, su historia, y en cosas que no tienen nada que ver con la mía, pues obviamente, y mis hijos espero que ni de coña hagan lo mismo, que se queden con lo que puedan aprovechar de mí. Y lo que no puedan aprovechar, esto, adelante. Yo, cuando hablo con la gente, incluso lo digo, yo no soy amiga de dar consejos a nadie, ¿no? Pero a veces surge en una conversación que me preguntan, ¿tú qué harías tal? Y si yo doy una opinión, siempre digo, mira, yo te digo esto, pues si te puede valer. Si te puede valer, adelante. ¿Que no te puede valer? A la basura con ello. O sea, a mí no me importa absolutamente nada porque todo depende de esa criba y todo depende de ese criterio personal que todos debemos de construir a lo largo de nuestra vida y irlo cambiando y irlo evolucionando. Yo estoy segura que no voy a pensar lo mismo dentro de 10 años que ahora. Claro. Espero que no. Esperemos, ni yo tampoco. Por eso. Vamos a ir finalizando, pero no sé si hacerte esta pregunta porque, como conclusión, ¿qué debe hacer una persona que es un bien queda, una bien queda, para dejar de serlo? Pero claro, ahí se me cruza con otra pregunta. ¿Un bien queda es consciente de que lo es? No. Claro, entonces difícilmente va a querer buscar una solución. Esto sale en un proceso de terapia por otros motivos. Vale. O sea, el motivo de consulta suele ser a lo mejor pues un problema de dependencia emocional, vamos a decir así, ¿no? Un problema de toma de decisiones, un problema de relación interpersonal, un problema de una baja autoestima porque me siento una mierdina, ¿vale? Entonces, cuando hacemos ese sociograma familiar y vemos cómo son esos roles y vemos cómo es la vida de esa persona, la vida psicológica de esa persona desde su nacimiento hasta el momento actual, nos damos cuenta que lo que tenemos ahora en consulta es el resultado de todo aquello. O sea, el pasado en terapia tiene un sentido, tiene el sentido de entender qué tengo yo en mi presente, aunque lógicamente la acción terapéutica se realiza en el presente, pero es conveniente saberlo porque somos producto del pasado, lo mismo que el futuro se construirá desde el presente. Entonces tenemos que actuar así, pero es muy importante que esa persona entienda por qué le pasa lo que le pasa, ¿vale? El tipo de terapia que yo hago es una terapia como muy integral que afecta todas las facetas del individuo, porque todo es yo, como yo como yo hago deporte, cómo yo me relaciono, cómo yo hago el amor, cómo yo conduzco, todo tiene que ver conmigo y tiene que ver con mi personalidad. Por eso es muy importante que las terapias sea un proceso escrupulosamente personalizado en función del individuo, no de la patología. Entonces, cuando estamos en terapia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar, tenemos que explorar, tenemos que mirar y hacer conscientes la realidad en la que nosotros estamos insertos para atrevernos a cambiar aquello que nos produce malestar y aprendamos a relacionarnos desde otro lugar y de manera diferente. Bueno, pues ojalá alguien escuchando este episodio del Diván de Chus sea consciente de esos comportamientos. O si no, alguien que conoce a alguien y que quizás pues tenga confianza como para decírselo y recomendarle, aconsejarle que haga terapia. Bueno, pues ojalá, ¿no? Digo, pues sí, ojalá. Tenemos fe, tenemos esperanza. Ojalá. Yo sí me gustaría que, y en esto la terapia es fundamental, por supuesto, que seamos conscientes de nosotros. Pero hay mucha gente que no es consciente porque mira para otro lado, piensa que toda la culpa es del mundo, de Dios o de la vida o de Alá. Entonces tira balones fuera y pasa del tema y pues no le apetece cambiar porque meterse en la caja de Pandora pues igual, bueno, repito, lo que hay detrás siempre es miedo, por supuesto, pero yo creo que darse el lujo de explorarse a uno mismo
me parece de vital importancia, y establecer un plan de mejora, lo mismo que hacemos en el plano político o en el plano social o en cualquier ámbito. Muchas gracias, Chus, y hasta la próxima. Pues muchas de nada, Selena. Hasta la próxima, entonces. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio de El Diván de Chus, puedes compartir y comentar en tus redes sociales. No olvides suscribirte en tu canal de podcast favorito para ser el primero en escuchar cada nuevo episodio. Y también lo tienes en mariajesusgonzalez.com.